Gálatas 2. En capítulo 1, Pablo estaba defendiendo su posición como un apóstol, porque la gente lo estaban atacando, estaban diciendo, mira, el mensaje que él tiene es una mentira, no lo vayan a creer. Entonces en ese capítulo él estaba diciendo, no, Cristo se presentó a mí, me entregó el evangelio, y fue el mismo evangelio que estaba predicando Pedro y Juan, los meros apóstoles, y yo, sin haber hablado con ellos, resulta que también tengo el mismo mensaje. Entonces en ese capítulo él estaba diciendo, también dando su testimonio. Era judío de judíos, era bajo de los mejores maestros. Él entendía no solo la ley, pero el Talmud, o sea, todas las leyes orales también de los judíos, diciendo, dejé todo eso para proclamar el evangelio. ¿Qué significa? No lo hago por ganancia. Si yo lo quise por fama, me hubiera quedado en el judaísmo. Ahí estaba reconocido, ahí la gente sabía quién era yo. ¿Por qué voy a dejar todo eso para llegar a sufrir para predicar el evangelio? Entonces de eso se trataba. Y también estaba hablando a los de Galacia, diciendo, yo no sé por qué han dejado la gracia. Porque él llegó, les compartió la gracia de Cristo Jesús, y cuando salió llegaron unos maestros falsos y comenzaron a predicar la ley. Que sí, Cristo murió por nosotros, pero también tienes que someterte a la ley de Dios. Si no te sometes, no hay salvación para ti. Y Pablo dice, ¿cómo? Eso no fue el mensaje que yo llegué a predicar con ustedes. Entonces vamos a comenzar en versículo 1 y va a seguir con lo mismo sobre este bello evangelio. Mi Dios, gracias por el privilegio de poder estar aquí para compartir tu palabra. Sabemos que tú eres el autor, y por eso preferimos que tú nos enseñes, que tú nos des todo entendimiento, Señor. Que podemos crecer espiritualmente, que podemos madurar, Señor. No como gente súper religiosa, pero gente súper sincera, honesta y hambrientes por la palabra de Dios. Entonces pido con todo mi ser que tú, Señor, nos hables. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gálatas 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces dice, después de unos 14 años fui con los apóstoles. Eso es mucho tiempo. Fue para confirmar el evangelio con ellos. No tanto para decir, ay, ¿estoy predicando el evangelio correcto? No es que Pablo tenía duda. Él supo. Él fue porque el Señor lo dijo. Ve, dice aquí, leyendo versículo 2 otra vez, dice, pero subí según una revelación. O sea, él diciendo, fui porque Dios me envió, no porque tenía duda del evangelio que yo estoy predicando. Es lo que está diciendo aquí. Entonces lo que quiero hacer, Pablo, es llegar con ellos para que nosotros ya podamos estar de acuerdo, para que no intente de causar división la gente, porque sabes que eso sí sucede. Y por eso es muy importante tener comunicación entre nosotros, porque cuando no hay buena comunicación, gente son muy buenos para causar esa división, ¿sí o no? ¿Qué no has conocido a esa gente cuando si tienes un amigo, eres buen amigo, pero resulta que escuchaste algo de ellos y dices, eso no se escucha como ellos? Y es porque otra persona anda diciendo otras cosas. Y si no ponemos atención y si no hablamos con esa persona, vamos a ir con ese pensamiento. Entonces Pablo dice, mira, para que la gente no vaya a engañar a los discípulos o a ninguna otra persona, yo voy a ir con ellos para decir, mira, estamos de acuerdo con esto. Y no tanto nomás el evangelio fue obvio y fue muy claro, pero sino él también quiso aclarar algo, que el evangelio que estaba predicando a los judíos era el mismo evangelio que está predicando a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Nosotros, cualquier persona que no es judío es un gentil. Entonces ahí ellos quieren confirmar el mismo mensaje para judío y gentil. No hay ninguna diferencia.
Y tenemos que aclarar eso. Algunos judíos entraron y estaban diciendo que los gentiles tenían que someterse a la ley, incluyendo circuncisión. Gracias a Dios que eso ya se arregló, ¿verdad? Y nosotros varones no tenemos que sufrir eso. Pero aquí ellos estaban metiendo estos pensamientos, estas reglas, diciendo, no, eso no es suficiente. De decir que tú eres un cristiano y que eres salvo sin someterte a la ley de Moisés, no puedes ser salvo. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces aquí él usa su compañero Tito como ejemplo. Tito es el autor del libro de Tito, en el libro de Tito, en el Nuevo Testamento. Él es el autor y él es obviamente un creyente, un buen creyente, un siervo fiel que ama a Dios. Y él supo que no era necesario de ser circuncidado. Él ama al Señor. Y como gentil él dijo, yo no me voy a someter a eso. Yo soy salvo por lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces Pablo, él está diciendo, mira, aquí tengo a mi compañero Tito, que hasta él, griego, él también pidiendo, buscando de Dios, no sintió como que era necesario o como que era algo que tenía que hacer. El gentil no está bajo de la ley de los judíos y Pablo estaba 100% de acuerdo con esto. Vamos a leer un texto que tal vez va a cambiar la vida de muchos. No, mejor no tanto. Pero la teología sí. Es un pasaje que la verdad es ignorado en la iglesia. Y es bíblico. Y va a cambiar lo que piensas en la ley y en la gracia. Y dices, ay, pues ¿qué puede ser? Vamos a ver Hechos capítulo 15. Hechos, terminando los evangelios antes de Romanos. Hechos 15, versículo 1. Esto es vital. Aquí en capítulo 15 vamos a ver qué es o qué son los requisitos de un gentil para ser cristiano. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Cómo es que se aplica la ley de Moisés con nosotros? Vamos a leer, va a tener un poco de contexto. Vamos a leer versículo 1 a 11. Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidados conforme al rito de Moisés, no podías ser salvos. Entonces aquí está bien obvio, ¿verdad? El mismo mensaje. Si no eres circuncidado, no eres salvo. 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces era un tema muy importante que muchos andaban como peleando por eso. Entonces Pablo dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir con los apóstoles para poder hablar de esto y clarificarlo. ¿Es palabra? ¿Clarificarlo? Okay. Para aclararlo. Siempre ando inventando palabras aquí. 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contado la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo en todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Entonces dicen, nosotros miramos Dios obrar en esos gentiles. Sin la ley, fueron salvos, hablaron en lenguas, vimos milagros en ellos. Y algunos fariseos que ya son cristianos, que eran fariseos, dicen, bueno, qué bueno, pero ellos tienen que someterse bajo la ley, si no, no son salvos. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión,
Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Pedro dice: mira, sabemos que Dios está obrando en ellos, y el Espíritu Santo que mora en el judío también está en el gentil. Y el gentil no tiene la ley. Los gentiles no sabían la ley porque no les pertenecía. Pero dicen: pues ¿cómo es posible si tienen el Espíritu Santo sin saber la ley? Porque Dios anda haciendo algo nuevo. Versículo 9. En ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Entonces dice que Dios no nos miró diferente. Judíos, gentiles, igual, las personas que estaban bajo Cristo era salvo. 10. Ahora pues, ¿por qué tentas a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Dice entonces, si es así, ¿por qué les vas a poner la carga de nuestros padres, de la ley? Digo, que nuestros padres ni siquiera pudieron cumplir. ¿Por qué les vas a poner estas reglas que ni tú ni yo podemos cumplir? Es lo que está diciendo Pedro. Entonces, él lo que está diciendo es: no es necesario que el gentil se somete bajo la ley de Moisés. Quiero ser bien claro y lo vamos a aclarar un poco más. La ley es buena. La ley dice: no matas, no robes. Es buena. Entonces sí queremos aplicarla prácticamente. Pero eso no va a cambiar tu posición de salvación o tu posición en relación con Dios. No lo va a cambiar. Si no sabes la ley y conoces a Cristo Jesús, es más que suficiente. Y esto es lo que él está diciendo. ¿Por qué le vamos a poner algo si nosotros no podemos hacer? Entonces, aquí es el versículo vital que estaba diciendo ahorita. Mira el versículo 19, 20. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escribe que se aparten de las contaminaciones, los ídolos de fornicación y de ahogado, ¿sí? Y de sangre. ¿Sabe lo que dijo aquí? Yo juzgo, yo digo, ahora oficialmente ellos no están bajo la ley. Pero sí pedimos estas cositas, que no se van a contaminar con ídolos, que no vayan a fornicar y que no vayan a comer de carne ahogada y de sangre. Esas cosas quiero que sí practiquen, pero no tienen ley. Bueno, ¿por qué escogió estas cositas pocas? Bueno, ídolos obviamente no puede ser cristiano, gentil o judío. Si tienes un ídolo, obviamente no entiendes Cristo. Fornicación, obviamente también eso es un pecado, de tener relaciones fuera del matrimonio y de mal testimonio. Pero luego dice de ahogado y de sangre. Hay algunos aquí que le gustan, ¿cómo se llama? Es un moronga. Y así cuando digo eso, muchos ya piensan eso, ¿verdad? Moronga. Bueno, entonces los cristianos no pueden comer esto. Lo que está diciendo aquí, no los ídolos, no fornicar, y que no coman cosas que ofenden a los judíos, porque eso ofende a los judíos. No vayan a comer. Entonces ellos están diciendo: mira, está bien gentil, no estás bajo de la ley, pero porque eres libre de la ley, no vayas a andar juzgando, no vayas a andar tentando a los judíos o ofendiéndolos. No vayas a llegar ahí con ellos comiendo puerco, carnitas, diciendo: pues yo no tengo esta carga, y andas con tus carnitas y ellos pobrecitos sufriendo porque no pueden comer carnitas. Dice: no hagas eso, no ofendes a tus hermanos judíos. Es lo que está diciendo aquí Pablo. O más bien, Pedro lo está diciendo. Entonces, lo que está diciendo es: no estás bajo la ley, pero no ofendes a tus hermanos que sí tienen la ley.
Porque los judíos jamás vemos que Cristo dice, la ley ya no existe. La ley sí existe, no tanto para la salvación, pero sí es parte de la vida de un judío. Entonces nosotros, cuando comemos, como las carnitas y todo eso, moronga y todo eso, el propósito es no ofender a los que son sensitivos a eso. Entonces los que comen eso, no solo en tu casa o con tu familia, lo que sea, no creo que es algo que el Señor está ofendido, pero si ahí tienes judíos o alguien que está en contra, entonces sí será. Pero ¿cómo puedes decir eso, Hassan? Porque en Colosenses es bien claro, lo que comas y lo que bebas, si comes al Señor, amén, gloria a Dios. Si bebas al Señor, amén, gloria a Dios. Entonces, o sea, es la condición del corazón. Es lo que está diciendo aquí. Eso es en Colosenses, puedes leer Colosenses capítulo 1, capítulo 2, nomás para que vean que no estoy mintiendo y no estoy diciendo algo que está fuera de la escritura. Entonces, puedes comer, pero todo así delante de Dios. Pero entonces aquí, nosotros ya no estamos bajo eso. Pero ¿sabes cuántos ponen a los gentiles bajo esto? No lo digo para juzgar, no lo digo en enojo son nuestros hermanos en la fe y son cristianos. Pero como hay algunos que dicen la mujer tiene que tener velo, o no puede entrar con pantalón, no puede usar pantalones, o tales cosas que están en la ley, dicen no deben de ser esto. Están poniendo a los gentiles bajo la ley de Moisés. Entonces, bíblicamente, pues, no están diciendo lo correcto. Otra vez, no es algo muy grave, no es decir que es una iglesia falsa y todo eso. No, yo nomás creo que ellos tienen que entender que somos gentiles y somos libres de eso. Porque sí, yo he visto eso, donde son muy estrictos antes de llegar hasta... Yo llegué de una iglesia que si eras un siervo de la iglesia, y esto no tiene tanto que ver con la ley de Moisés, pero hasta tenías que tener corbata, a fuerza. No importa si nomás estás trabajando en el estacionamiento, lo que sea, tenías que tener corbata. Y los demás de la gente también tenían que vestirse decentemente, si no... te dicen, hey, para la próxima no queremos que llegues así. Y eso ya es como que la ley del hombre. Queremos que todos lleguen como están. Obviamente llega un tiempo de madurez donde alguien, cuando conoce al Señor, mi pobre esposa, no está aquí, ¿verdad? Ella, pues nosotros éramos muy jóvenes cuando estábamos en el Señor y salimos de esa vida del club y todo eso, y pues ella usaba minifaldas y todo eso, ¿verdad? Y cuando llegó a conocer al Señor, pues es la única ropa que tenía, pero ella, según buscaba el vestido más decente posible, se lo puso, llegaba al servicio y se la comieron. No puedo creer, como una prostituta y todo. Y mi esposa era nueva en el Señor, nuevecita. Y la iglesia se la comió y la trataron muy feo y muy mal, y dijo, ya no quiero regresar. Eso estaba mal, la verdad, porque no supo. Pero en tiempo, uno cuando va conociendo al Señor, el Señor les va a decir, vas a ver que el Señor los va a transformar. Tú y yo no tenemos que obligarlos. Te lo aseguro que si aman al Señor, el Señor va a obrar en sus vidas. Y en poco tiempo van a llegar cambiados. Ahora sí, obviamente, si tenemos líderes aquí y todo eso, minifaldas y todo, ok, es algo diferente cuando eres un líder aquí, ¿verdad? Pero cuando llega la gente, no vamos a ser tan legalistas que no, tú no llegaste bien. Había un chiste donde un señor quiso llegar a una iglesia y tenía ropa toda fea y sucia y apestaba y tocaba para poder entrar, y lo miraban y lo siento, pero tú no puedes entrar así.
salía y iba y le sacaba un poco más polvo de su ropa y regresaba y, ¿puedo? No, lo siento, pero ¿sabes qué? No puedes entrar al templo sagrado de Dios así. Y sale y bien triste y dice, ay Señor, perdóname, lo siento que yo no puedo entrar en tu templo. El Señor le dice, no te preocupes, a mí tampoco me dejan entrar. ¿Hay verdad en eso, sí o no? Tan religiosos que ni siquiera dejamos que Dios entre. Y aquí no se trata de eso. Seguimos en su texto. Versículo 4. Y esto a pesar, Gálatas 2:4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. Wow. Esas son unas palabras fuertes de Pablo. Él está harto con ellos, con estas espías, gente nomás llegando diciendo, a ver lo que hacen. ¿Están practicando la ley? ¿Están practicando las reglas? Dice, son espías que nos quieren regresar a esclavitud. Wow, qué fuerte. Esclavitud. Uno piensa que no, son religiosos, son espirituales, ellos nomás quieren que podemos ser buen cristianos. Pero Pablo dice no, ellos quieren que seamos esclavos. ¿Esclavos? Hay gente que son esclavos a la religión, al cristianismo. Disculpa, ¿funciona así? Lo voy a modificar. ¿Que son esclavos? No. Disculpa. Ok. Entonces es esclavitud la religión y la ley. Es lo que está diciendo. Mira conmigo Gálatas 5:1. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Somos libres. No quiere que regresamos a la esclavitud. Y algunos piensan, no, pues él está hablando de la esclavitud del pecado. Él dice, no, ya eres libre, eres libre del pecado y todo eso. Y sí, hay verdad en eso, pero el contexto está hablando de la ley. Mira el mismo texto, versículo 2, el versículo que sigue. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidados, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. No está hablando de esclavitud del pecado, que hay otro tema para eso, sí lo habla en otro lugar, pero aquí no. Él está hablando de la esclavitud de religión de la ley. Dice, y a las personas que dicen, yo tengo que ser circuncidado, entonces tú deberías de cumplir con toda la ley, no puedes escoger nomás eso. Y vas a ser juzgado bajo la ley. Pero la pregunta es, bueno, entonces si somos libres, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser libres? ¿Libres de qué? Como dije, obviamente libres del pecado. Pero aquí, para quedarnos en el tema y el texto, está diciendo que somos libres de la bondad de religión y de la ley. Eso es exactamente. Tú y yo somos libres de eso. Y podemos vivir como libres para Cristo. Y yo lo he mencionado varias veces. Puedes reconocer un cristiano que no es libre. Un buen cristiano que no es libre. ¿Cómo? Siempre está como enojado o frustrado o juzgando a todos. Siempre nomás, no, es que ellos, y es que así, no deben de ser esto, no deben de ser esto. Es un esclavo ese cristiano. Pero cuando eres libre,
A ti no te importan esas cosas, tú nomás quieres amar y gozarte en Dios. Eso es libertad. Porque ya sabes, ya tienes una relación con Él, escuchas su voz y lo conoces. Pero vamos a aclarar algo. Mira conmigo 1 de Pedro 2:15. Seguimos, vas a pasar Hebreos, vas a pasar Santiago, 1 de Pedro 2:15. Mira aquí, 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, aquí está, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ser libre no significa que ahora puedo hacer lo que me da la gana, para que no lo confunden. Eso no es lo que significa libertad. Que haces lo que te da la gana. Aquí está, déjame leerlo otra vez. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres, libres de la ley de Moisés, libres de las reglas del hombre, pero no libres para vivir una vida pecaminosa. Eso no es libertad. Y ojalá que no salgan de este lugar pensando que es lo que yo estoy predicando. Que eres libre, no. La ley de Dios, no te preocupes, no se aplica, tú haz lo que te da la gana. Eso no es lo que estoy diciendo, eso no es lo que está diciendo las Escrituras. Como dijo David, yo amo la ley. Igual, debemos de amarla porque es buena, pero no te va a ayudar en tu salvación. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Okay. Versículo 5. En Gálatas. A los cuales ni por un momento accedimos someternos para que la verdad del Evangelio permanece con vosotros. Dice aquí Pablo, estas personas que llegaron con la ley, ni los escuché por una hora, ni les presté atención, no dejé que entraran con esas mentiras. Nosotros yo creo que podemos aprender de Pablo. De ser tan firme en tu palabra, saber qué es exactamente lo que dicen las Escrituras, que dices, para ahí. Espera. Lo que me estás diciendo es incorrecto. La Biblia dice esto. Dice que somos salvos por la gracia. Y tenemos que ser firmes en la doctrina. Y pueden apuntar en sus notas Efesios 4, 11 a 14. Efesios 4, 11 a 14 dice que Dios mandó apóstoles, pastores y maestros para equipar la iglesia, para que no sean aventados con cualquier doctrina que llega. Porque siempre va a llegar nuevos movimientos, nomás para que sepas, siempre llega algo nuevo. Nuevas enseñanzas o lo que sea. Y dice, por eso te doy maestros, para que aprendes, para que tú no seas movido. Porque familia, te lo aseguro, aquí en Acapulco va a llegar, tal vez a lo mejor ya ha llegado, diferentes enseñanzas que ganan mucha fama y nosotros pensamos, bueno, si está creciendo, tal vez tiene que ser de Dios. Nada más porque está creciendo no significa que es de Dios. Es de Dios cuando está escrito en su palabra. Así sabemos. Entonces, la sana doctrina nos da libertad. Entonces los reto, leen, conoce tu palabra. Y tenemos que educar a estos hermanos que quieren enseñarnos algo diferente. Y a veces es un poco difícil. ¿Sabes por qué yo creo que es un poco difícil? Es porque te hacen sentir menos espiritual. Yo digo, soy libre en el Señor.
Soy cristiano por lo que soy Cristo y soy salvo por lo que Cristo hizo. Y dice, no, tú debes de ser esto. No, si eres espiritual, tú no te juntas con ese tipo de persona. Tú no debes de comer o beber este tipo de comida o bebida. Entonces es difícil porque se ven muy espirituales. Se ven como que, bueno, pues ¿qué le puedo decir? Él dice, pues yo no hago esto. Yo no hago esto y es lo que está ahí. Y te dicen todas las cosas que no hacen y tú tampoco lo debes de hacer. Y es difícil. Y algunas cosas obviamente sí tienen razón, ¿verdad? Pero muchas veces se hacen sentir un poco más espiritual que nosotros y decimos, no, pues tiene razón. Pero ¿sabes lo que están diciendo? Se están jactando. Están diciendo, mira lo que yo hago. Yo soy el estándar. Mira lo que dice Efesios. Yo sé que estamos leyendo varios versículos, pero es bueno para apuntarlos y tenerlos de memoria. Efesios 2:8. Aquí está. Este pasaje es el que cambió la vida de Martín Lutero. Martín Lutero fue la primera persona que se quebró de la Iglesia Católica porque él supo que la salvación no fue bajo la Iglesia, sino bajo Cristo. Mira, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está, bien claro. Y esto no de nosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se ¿qué? Para que nadie se gloríe. Eres salvo por la gracia, por medio de la fe, para que tú no puedas decir, no, es que yo hago esto, no, yo practico esto, yo no falto en estas cosas. Dice, no, la razón que tú eres así salvo por gracia, por medio de la fe, es para que tú no digas que tú lo hiciste, pero para reconocer que Cristo te salvó. Entonces esa persona que te hace sentir menos espiritual, porque él es muy consciente de las reglas y las leyes, se está gloriando, se ha olvidado que él es un pecador salvo por la gracia de Cristo Jesús. No de él, sino es un regalo de Dios, es lo que dice. Déjame también leer otro pasaje, Santiago 2:10. Ya vamos acercando el final de nuestro estudio. Santiago capítulo 2, después de Hebreos 2:10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. Si esa persona quiere aplicar una porción de la ley, tiene que aplicar todos, porque si quebra uno es culpable. Te voy a dar un ejemplo y no lo digo para defenderme, créemelo por favor, no lo digo para defenderme, pero digo como un testimonio. Ya saben, yo tengo tatuajes. He llegado con hermanos que dicen, estás mal, estás en el pecado y tú no debes de hacer eso. Y igual, se me hace como que, wow, él es más espiritual porque él no tiene y yo sí tengo. Pero el Señor aclaró esto para mí y para todos nosotros. Voy a usar tatuajes, nomás como un ejemplo. Hay muchas cosas que se pueden usar, pero y no lo digo otra vez para defenderme, nomás para usarlo como un ejemplo de si vas a cumplir uno, cúmplelo todo. Levítico, Antiguo Testamento, capítulo 19. Levítico, vas al principio, Génesis, Éxodo, y luego Levítico, y ya si llegases a Números te pasaste. Levítico 19, aquí es la ley.
Moisés está hablando con el pueblo de Israel y le está dando la ley para los judíos. Mira, versículo 28. Voy a esperar que estén ahí para que lo vean. Levítico 19, 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vuestro señal alguna, yo Jehová. Está diciendo, no te debes de marcar, no te pongas un tatuaje. Es lo que está diciendo aquí. Pues ahí mismo te condenaste, Hassan. Te pusiste en una esquina, eres rebelde. Es buena pregunta, o sea, no me enojo si piensas eso. Es buena pregunta. Pero ahora yo te pregunto a ti, si me vas a juzgar por lo que está aquí, entonces tú tienes que aplicar lo que dice lo demás. Bueno, pues ¿qué dice lo demás? Mira el versículo, mismo texto, mira el versículo 19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Qué está diciendo aquí? Uno de los animales dice, no mezcles los animales, pero ¿sabes qué dice la ley? Ni mezcles la tela de tu ropa. ¿Sabes? La verdad, no te estoy engañando. Es literalmente, es exactamente lo que está diciendo. ¿Cuántos diferentes materiales tienes ahorita puestos? ¿Verdad? Si nomás lees el etiquete de tu camiseta, son muchos. Entonces, si vas a cumplir con esto, con juzgarme ahí con los tatuajes, deberías de cumplir con... No puedes escoger cuáles te gustan y cuáles no te gustan. No es justo. Mire el versículo también 27. Y eso es para los varones. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañarás la punta de vuestra barba. Está diciendo, no debes de cortar las orillas de tu cabeza, ni tu barba. Por eso ves los judíos, ellos tienen esas, ¿cómo se dice? Caireles. Por eso los tienen, porque la ley, los judíos lo tienen. No debes de cortarlo. A ver aquí, a ver si alguien... Ni la barba. Varones. Entonces, dije a estos hermanos, dice, bueno, está bien si tú tienes esa convicción, está bien, y lo respeto. Pero entonces, cumple con lo demás. Y cuando he hablado con ellos, me dicen, la verdad, dicen, tienes razón. Tienes razón. Pero Hassan, ¿qué no todavía debemos de amar la ley y hacer todo lo que dice? Sí, tenemos que amarlo. Pero ¿estamos obligados? Ya leímos Hechos 15. No estamos obligados. Entonces, yo no soy judío. Esta ley fue dada a los judíos. Yo no soy judío. Y yo no soy salvo por esta ley. Ahora, sí puede ser, algunos dicen, bueno, es una piedra de tropiezo para otros cristianos. Ven y dicen, ay, pues, ¿qué onda? En mi experiencia, no he visto eso todavía. A lo contrario, yo he visto gente que me preguntan, ¿qué significa eso? ¿Por qué lo tienes? Y siempre que la persona ha preguntado, gente aquí en las playas caminando, les he podido dar todo el evangelio. ¿Qué? Entonces, ¿todos agarren tatuajes? No. Eso fue una convicción, eso fue algo en mi vida. No es para todos, obviamente. Y también ha ayudado por esos que dicen que causas peso. Jamás he visto, el mundo no les importa si tengo o no tengo. ¿Sabes los únicos que se enojan conmigo? ¿Sabes quién son? Los únicos que se han enojado conmigo, los religiosos. Entonces, ¿eres una piedra de tropiezo para ellos? No. ¿Por qué no?
porque me da la oportunidad de hablar con el religioso y decirle, mira, eres libre, hermano. No al pecado, pero eres libre. Y para mí, en mis ojos, en mi convicción, no es pecado. Tal vez para una persona sí puede ser pecado, y si tú lo haces en contra de tu conciencia, pecaste. No es para que sepas eso. Si tú haces algo que es en contra de tu conciencia, si dices, quiero poner una, pero no siento como que no es bien, no lo hagas. Entonces, eso es lo personal, eso ya nomás es un punto de aquí, ¿ok? No estoy creando una teología de Hassan, pero sí estoy estableciendo la doctrina de salvación por medio de la fe. Y también dividiendo lo que es la ley y lo que es la gracia.